Éxodo 3:14 dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, Dios, nuestros corazones puedan realmente conocerte y apreciar más tu carácter, apreciar más tu persona. Señor bendito, te pedimos que tú guíes este momento, este tiempo, y que nuestros corazones no solamente te adoren con canto, sino con la actitud de amar tu palabra, de desear tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra y revelándote a nosotros a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque sabemos que este es tu deseo, Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a estudiar lo que es la Trinidad. ¿Existe Dios? Es una pregunta, parecía para nosotros un tanto retórica. La realidad es que es la pregunta más importante o más trascendente en la historia de las personas, en la historia de los hombres. Porque de esta pregunta o de la respuesta que cada uno dé, no solamente verbal, sino en sus corazones, depende la eternidad de cada uno de ellos. ¿Existe Dios o no? Si dice la gente no existe, habría otra pregunta. ¿En base o con base a qué dices que no existe? Si la respuesta es sí, creo que existe, la siguiente pregunta entonces sería: ¿qué clase de Dios es? ¿Se le puede conocer a Dios? ¿Y qué importancia tiene que le conozcamos o que lo ignoremos? Si existe Dios, entonces es importante saber qué clase de Dios es. Si existe Dios, ¿se le puede conocer? Sí, se le puede conocer. ¿Cómo? A través de la Biblia. ¿Y tiene alguna importancia que conozcamos a Dios? Bueno, si lo ignoramos o no lo conocemos, nos podemos ir al infierno. Si lo conocemos, pero de una forma muy superficial, la realidad es que nuestra vida va a ser un fracaso absoluto. Porque ni vamos a vivir plenamente en el mundo, ni vamos a vivir plenamente a la luz de lo que la Biblia dice que debe suceder en la vida de un hijo de Dios. Toda la historia de la humanidad se ha tratado de esto. En toda la historia de la humanidad ha habido la creencia, bueno, hasta hace 100 o 150 años principalmente, toda la humanidad había creído en la existencia de un ser superior, de un ser divino, y que era la razón o la explicación para toda la creación y para los hombres. El deseo en esta tarde es que podamos realmente entrar en ese camino de conocer a Dios. La forma no solamente decir conozco a Dios por decir que sí lo conozco, o por decir que conozco algunos pasajes donde se habla de Dios. La realidad de conocer a Dios significa que tenemos una relación correcta con Él. Entonces, es importante. La Biblia nos lleva en una forma general, a ver la vida de muchísimas personas, de cientos de personas, que buscaron entender a la luz de su relación con Dios quiénes eran. Una historia en la que todos buscaron conocer a Dios para poder entender su lugar en la vida y la razón de por qué sucedían todas las cosas y cuál iba a ser el final de sus vidas. Porque de acuerdo a la Biblia, y esto es tal vez el punto más importante de conocer a Dios, a la luz de la Biblia, todo depende de Dios en nuestra vida. Como hijos de Dios podemos descansar en que todo en nuestra vida depende de Dios, aún lo malo. Y sé que esto es muy difícil de entender, y sé que no tengo todas las respuestas para decirles por qué a veces cuando hacemos lo correcto salen las cosas mal, o por qué pasan muchas cosas a personas que pareciera que no debería de pasarles. No tengo todas las respuestas, pero la Biblia enseña que para un hijo de Dios
un hijo de Dios puede descansar? En que todo depende de Dios. Y entonces entramos a un punto que conocemos, que es la cosmovisión. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo interpretamos cada cosa en la vida? Todo depende. El ver la vida, el interpretar las situaciones de la vida, realmente depende de cuánto conocemos a Dios, de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Por qué se escribió la Biblia? Sabemos y hemos estudiado ya estas últimas semanas la Biblia, la inspiración, la interpretación, el mensaje, el propósito, la composición de la Biblia. ¿Por qué se escribió la Biblia? Si alguien nos preguntara, ¿para qué se escribió? ¿Por qué se escribió? Podríamos decirle, bueno, Dios escribió la Biblia. ¿Para qué la escribió? Y creo que la respuesta más natural, más sana, más correcta, más simple, por lo que la misma Biblia dice, es que Dios escribió la Biblia para dejar evidencia, o para que podamos conocerlo, para dejar evidencia de que Él existe, de quién es Él, de cómo piensa Él, de lo que Él siente hacia nosotros y de lo que Él espera de nosotros hacia Él. Dios dio un testimonio. Y vamos a hablar de los testimonios que Dios ha dado. Abramos nuestra Biblia en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. La Reina Valera 60 dice que Él dejó testimonio o puso la eternidad en el corazón de los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que dice? Que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Él puso la capacidad de entender que no somos autoexistentes, sino que pertenecemos o somos parte de algo más grande que nosotros, al poner la eternidad, Dios, en nuestros corazones. El apóstol Pablo comienza si ustedes recuerdan, una predicación hermosa, extraordinaria, Hechos capítulo 17, cuando llega al Areópago y comienza a hablarles y a decirles, Hechos 17, verso 23. Dice, porque mientras caminaba, está hablando el apóstol Pablo, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Esa es la realidad, no solamente de los incrédulos. La realidad es que esto es real en la mayoría de las personas que decimos conocer a Dios, que decimos ser cristianos. Hay un libro que estoy leyendo de Keller, que dice, o que habla precisamente de esto: la confianza en Dios o creer en Dios en tiempos de incredulidad. La realidad es que los cristianos no creen en Dios. La realidad es que los cristianos no creen en la iglesia, no creen en la Biblia. Los cristianos ni siquiera, estoy seguro, si creen en que son cristianos. ¿Quién es un cristiano? Si tú te paras en un espejo y eres hijo de Dios, podrías pensar así, sencillamente: soy un hijo de Dios y soy un predicador, o soy alguien a quien Dios mandó a dar testimonio del evangelio, ¿sí o no? Eso lo dijo Jesús. Eso es la gran comisión y eso es lo que dice la Biblia. Pero tú te ves en el espejo y si piensas de esa manera, imagina que estás diciendo: yo soy aquella persona, como el apóstol Pablo y como muchos que decían, traigo buenas noticias. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? ¿Cuál es la realidad de nuestras relaciones con el mundo
¿Cuál es la realidad de nuestra relación con Dios? La realidad es que no creemos. La realidad es que somos falsos, somos aparentes, estamos huecos por dentro, porque no nos hemos llenado realmente de Dios. Dios ha dado un testimonio a nivel general, lo que conocemos como la gracia común, pero el hombre, ¿qué ha hecho hacia la revelación natural de Dios? ¿Se acuerdan? Ahorita les voy a recordar los 4 argumentos sobre la revelación natural de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre ante la revelación natural de Dios? Se han vuelto ateos. Hace un siglo, y de ahí hacia atrás, una persona que decía ser teólogo era una persona intelectual, una persona que decía conocer o estar conociendo a Dios, porque eso es la teología, el estudio de Dios. Eran las personas que ocupaban los sitios más importantes. No había una ciencia más importante, no había algo más importante en la historia que la teología, estudiar teología. El día de hoy, ¿a quién le importa la teología? Ni a los cristianos les importa la teología. Escribe el libro, ay, se me está yendo el nombre. Se me está yendo el nombre, aquí lo tenía. ¿Cómo se llamaba? Dice, todos somos teólogos. ¿No se acuerdan? No, el de la Biblia de la Reforma. No. ¡Ay! Sproul. R.C. Sproul. Todos somos teólogos. La realidad es que ni los cristianos ya somos teólogos. La realidad es que el Salmo 14 habla precisamente sobre la locura de los hombres. Si habláramos de los no creyentes diríamos, qué mal están equivocados. Pero pareciera que también está hablando esto de nosotros. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Por qué dice que son ateos? ¿Y por qué son necios? Los que no creen en su corazón que Dios existe. ¿Cuál es la condición de su vida? Son corruptos. Y su forma de vivir o sus acciones son malas. Y no hacen nada bueno. Esto pareciera que está hablando no solamente de impíos. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué la gente se separa de Dios? ¿Por qué la gente niega la existencia de Dios? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 1:19, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios ha hecho evidente su existencia por medio de la creación, por medio de los cielos, de la tierra. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo. La gente a simple vista puede saber que Dios está, que Dios existe, que Dios es. Y puede conocer las características de la divinidad, que es eterno, que es poderoso. Pero ¿qué dice? No tienen excusa para negar a Dios. Entonces, ¿por qué el hombre niega a Dios? ¿Por qué nosotros nos negamos a Dios, los creyentes? ¿Por qué le negamos a Dios el tiempo que le corresponde a Dios? Antiguamente encontramos en la ley que las personas, o el pueblo de Israel, con quien comienza la relación con Dios, ¿cuánto tiempo le tenían que dedicar a Dios? En teoría era un día, ¿no? El día de reposo. Pero diario tenían que mantener la palabra de Dios presente en su mente y en su corazón. Jesús nos dice, ya no es solamente un día.
¿no? Ahora, ¿cuántos días le dedicamos a Dios? Se supone que toda nuestra vida debe estar dedicada a Dios, pero ¿cuál es la realidad? Que nos negamos a Dios. ¿Se acuerdan de los argumentos sobre la existencia, sobre la existencia del ser de Dios? El argumento ontológico, ¿se acuerdan? Que habla del ser. Que todas las personas de alguna manera pueden concebir la existencia, la presencia, la esencia del ser de Dios. Esta es una realidad que por pura naturaleza tenemos los seres humanos. El argumento cosmológico que habla sobre podemos conocer a Dios porque detrás de toda la creación debe haber una causa. Todo esto creado es causado por una causa. Y esa causa es Dios. Y Dios es incausado porque no hay una causa que haya causado a Dios, es decir, no hay nadie que haya creado a Dios. El tercer argumento, el argumento teleológico. Esto podemos hablar del cosmos, por qué giran los planetas, por qué los planetas tienen satélites, por qué los planetas giran alrededor de un sol, por qué hay diferentes sistemas solares, por qué hay diferentes galaxias, por qué todo mantiene un equilibrio y por qué no de pronto explota todo si hay manera de que pueda explotar. ¿Por qué el mundo no explota? ¿Por qué el mundo no se autodestruye a sí mismo si el hombre constantemente está dañando el mundo? Porque todo tiene un diseño. ¿De dónde sale el ciclo del agua? ¿De dónde salen las leyes naturales? ¿De dónde salen todas las leyes espirituales? Todo ese diseño apunta a que debe de haber un diseñador perfecto. Y ese diseñador es Dios. Y el argumento más importante, podríamos pensar, es el argumento antropológico. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios existe? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre tiene intelecto, que es la capacidad para pensar, para razonar, para comprender y para conocer las cosas y principalmente poder conocer a Dios. Dios nos dio el intelecto principalmente para esto. La sensibilidad, que es la capacidad de poder sentir. Dice el Salmo 84, les voy a leer un pasaje, un verso del Salmo 84. Dice así: con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. ¿Qué está diciendo el salmista? Solamente en esta oración, en este verso. Con todo mi ser. Y habla de su cuerpo, y habla de su alma, y habla de sentir alegría, porque iba a invocar al Dios viviente. Al Dios viviente. Dios no vive como una planta. Una planta tiene vida, un animal tiene vida y están vivos. Y a lo mejor el animalito mueve el rabito porque está contento, pero la planta no. La Biblia habla de nuestro Dios, que es un Dios viviente. ¿Nosotros estamos viviendo la vida o estamos solamente pasando el tiempo? Nuestro Dios es un Dios viviente. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Estamos viviendo la vida o estamos solamente teniendo y pasando la vida? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se angustia? ¿Por qué la gente se entristece? Porque no ha entendido que tenemos un Dios viviente y que tenemos que vivir la vida. Y por último, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Para qué sirve la voluntad? Es la capacidad que Dios nos dio para realizar elecciones. Pero principalmente, ¿cuáles? No se trata de que me gusta el color negro, me gusta el color blanco, a mí me gusta más el color rojo. No, la voluntad, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos la dio Dios? Para hacer elecciones morales. Para elegir, o doy gloria a Dios, o le doy gloria a cualquier ídolo que tengo en mi corazón. Piensen en esto, ya hace rato platicaba con alguien. En México podemos ver así. ¿Cuál es uno de los más grandes ídolos que hay en México? La flojera, el desorden, la holgazanería. ¿Qué hace la gente? No, entre menos, ustedes han visto las obras en la calle.
está uno trabajando, ¿no? Así, pero hasta con ritmo, ¿no? Lento, ya ni semilento, ¿no? Y como 10 personas alrededor, así. Pega 2 veces, se seca, pega 2 veces, los ve, pega, y están así. Y cada uno vive de esa manera, huyendo del trabajo, huyendo de la responsabilidad, huyendo de ser tenaz, de ser o de vivir como hijo de Dios en excelencia. ¿Qué le pasa a alguien que adora a esos ídolos? A mi ídolo de la flojera. No, yo no me muevo mucho porque mi ídolo se incomoda a mi ídolo. No, yo pensar en el orden, pensar en ser sistemático, en progresar, en crecer. No, mi ídolo se incomoda. Y cuando le pidas de comer a tu ídolo, ¿qué te va a decir? Que no hay. Esa es la realidad. Vivimos con una idolatría en nuestro corazón tremenda. En lugar de elegir vivir para la gloria de Dios, piensen en esto. Comparemos nuestra vida. A Jesús, ¿cómo se le conocía? ¿Como el qué? Carpintero. ¿Cómo? Como el carpintero, ¿no? Él podía haber dicho, Padre, dame todo, mándame unos cuervos, que caiga maná del cielo, porque voy a dedicarme a tu obra. ¿Sí? Cuando le tocó dedicarse a la obra, y Dios proveyó. Pero mientras no, ¿a qué dedicaba su vida? Era carpintero. Y antes estuvo sometido a sus padres. Adán, ¿qué estaba en el huerto? Así como, con la manzana aquí, ¿no? Eva, tráete una agüita de limón. Vente, vamos a ver la tele, vente, borreguito, vente. Aquí vamos. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para labrar la tierra, para trabajar. Pero nosotros hoy trabajo y, híjole, tuve una pesadilla, ¿no? Decimos, ¡ay, me voy a enfermar! Yo creo que... ¿Por qué? Porque nuestra elección moral ha sido alejarnos de Dios en vez de buscar a Dios. ¿Cuál era la meta de Dios al darse a conocer? ¿Por qué Dios tantas veces se mostraba y hacía milagros y volvía a hacer milagros y volvía a hacer milagros y se hizo hombre? ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios intentó darse a conocer para que pudiéramos saber que necesitamos de un Salvador. Y Dios se reveló en una pluralidad. Hagamos al hombre. Y dice, y que Dios dijo, descendamos para ver lo que están haciendo cuando estaban creando o construyendo la torre de Babel. Y cuando en Génesis capítulo 6 dijo el pensamiento del corazón del hombre. Y Dios hablaba en plural. Y llegamos a los salmos y encontramos en el Salmo 2 la evidencia de la Trinidad. Y llegamos al Salmo 110, y llegamos al Salmo 104, y vemos a un hombre llamado Abraham, y a un hombre llamado Moisés, y a un hombre llamado Josué, a un hombre Gedeón, y vemos en la historia que hombres veían a alguien que se les aparecía, conocido como el ángel de Jehová, la segunda persona de la divinidad, la preencarnación o una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Dios en sus 3 personas intentando en todo momento revelarse a los hombres, con el propósito de que le conozcamos y podamos ser salvos. Y llegamos al Nuevo Testamento y dice la Biblia, y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en la Biblia encontramos que Dios se manifiesta en el bautismo del Señor Jesús y se manifiesta en el momento de la transfiguración y Dios habla desde el cielo y el Señor Jesús camina entre nosotros como Dios hecho hombre y el Espíritu Santo llenando y guiando su vida. Y el Señor, antes de irse, al dar la gran comisión, habla del bautismo con una fórmula trinitaria. ¿Quién se atreve a negar la Trinidad de Dios? ¿Saben que es una de las doctrinas más importantes y defendidas en toda la historia del cristianismo? Desde la antigüedad.
Cualquier persona que niega a la Trinidad podríamos dudar de su salvación. Es que Dios es, cuando hablan del modalismo, es que Dios es un Dios que se muestra en diferentes modos o en diferentes formas, a veces como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, o quien dice que el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo y solamente se habla de dos personas, y empiezan a especular sobre la revelación clara de Dios. Y aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, es una realidad y es una evidencia de que Dios se manifiesta en tres personas. Y que nosotros tenemos que saber relacionarnos con Dios en esas tres personas, porque Dios nos enseña que cada persona tiene un ministerio diferente. El Padre diseña la salvación y el Hijo es el que ejecuta ese plan de redención para la salvación de nosotros, pero el que lo aplica es el Espíritu Santo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio para que podamos llegar quebrantados a los pies de Cristo y podamos recibir la fe para ser salvos. Pero el problema es que nos hemos endurecido contra Dios. Y hemos dejado que nuestro corazón se llene de todo. Se llene de cultura, se llene de las costumbres del mundo, se llene de todo, menos de Dios. El hombre se ha endurecido en su corazón contra Dios. El apóstol Pablo dice en 2 carta a los Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo, que el diablo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Sí, el diablo, el hombre. Y esto nos lleva a una conclusión, que ninguna de las evidencias que Dios ha dado, naturales, ninguna de las manifestaciones, sin la participación de la gracia especial de Dios, han servido para salvar y para guiar a la fe a las personas. El hombre inventó el politeísmo y han adorado los ídolos que ellos mismos han creado, que cada uno ha creado. La metafísica, intentar explicar las cosas que van más allá de lo físico por medio de inventos, por medio de la especulación de la fuerza, por medio de muchas cosas. La locura del ateísmo, afirmando que todo es el resultado de una evolución. La materia por sí misma tiene la capacidad aún hasta de pensar o de producir cosas. El panteísmo, afirmando que todo es Dios, que todo es Dios y que todos somos dioses y todos podemos ser dioses. Y tal vez tú digas, ninguna de estas es una doctrina que estoy siguiendo porque soy hijo de Dios. Pero realmente te has alejado de los ídolos que hay en tu corazón. Piensa en eso. ¿Quién está gobernando? ¿Y ante quién te estás inclinando? ¿Quién realmente es tu ídolo? ¿Quién realmente es tu Dios? Porque te va a fallar. Y si no te has dado cuenta, pregúntale a Dios, ¿ante quién me estoy inclinando? ¿Realmente a quién estoy adorando que no eres tú, Dios mío? ¿Quién es el que está hipnotizando, cegando tu entendimiento? Es cierto, conocer a Dios es un misterio, pero Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera de poder conocer a Dios es a través de su palabra. Y no hay manera de conocer su palabra sin la gracia de Dios. Sin pedirle a Dios, alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que me has llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de tu fuerza. No hay otra manera
Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios y Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque nuestra condición de vida se hace evidente en los momentos de opulencia, en los momentos de bendición, cuando amamos más la bendición que a ti. Cuando vemos que nos has bendecido y nos deleitamos en la bendición, sin deleitarnos primero en ti y en disfrutar contigo la bendición que nos has dado. En los momentos de crisis, la realidad de nuestra relación contigo es evidente, porque la fe en esos momentos es expuesta, es escudriñada y se manifiesta nuestra incredulidad, nuestra falta de comunión, de oración contigo. No solamente es en la enfermedad, no solamente es en la pandemia, es en cada momento de nuestra vida donde se ve la realidad de nuestra relación contigo, Dios Santo. Tenemos que reconocer y pedirte, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque nuestro corazón se afana, se abate, se aleja de ti, porque buscamos divertirnos, porque buscamos pasárnosla bien, porque buscamos 20,000 cosas y 20,000 actividades y 20,000 razones para sentirnos bien, pero no para buscarte, Dios. Señor Jesús, perdónanos, porque tu palabra nos dice, oren por su país, oren por el lugar donde los puse para bendición. Tu palabra dice, ámense. Tu palabra dice, ámenme por encima de todas las cosas. Tu palabra dice, búsquenme. Tu palabra dice, deleítense en mí. Tu palabra dice, con alegría invoquen, alábenle, invoquen, grítenme. Decía el salmista, es mejor un día en el atrio, afuera del templo, un día en el atrio que 1,000 años fuera o en cualquier otro lugar. Y la realidad es que nosotros vivimos y actuamos diferente. No creemos en la iglesia, no vivimos para la iglesia, no amamos la iglesia, nos amamos por encima de tu iglesia. Dios, perdónanos, Señor. Y pone en nuestro corazón esa capacidad, ese amor por ti, ese amor por tu pueblo, por tus hijos, por tu palabra, por estos momentos hermosos donde podemos afirmar que tu palabra es fuerte, que es duro decir, Dios, me estás exhibiendo. Estos momentos donde también podemos sentir detrás de esta cortina de realidad la verdad de tu presencia y podemos hablar contigo y saber que nos oyes. Perdónanos porque hemos fallado y hemos fracasado. Perdónanos porque somos muy amantes del mundo, muy apegados a este mundo. Porque lo que nos mueve es el mundo. Porque tu palabra dice, busca primeramente mi reino y la justicia y todo lo demás te lo daré por añadidura. Porque tu palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque tu palabra dice que hay un orden en las cosas y que seguimos ese orden. Tú no vas a fallar, ni has fallado a nadie. Y aquellos mentirosos que decían en el desierto, ¿para qué me sacaste de Egipto si allá comía bien? Mentirosos. Que querían matar a tu siervo.
que te cuestionaban por qué no comían carne, por qué no tomaban agua, por qué estaban en el desierto, por qué tanto sol, por qué tantas carencias. Mentirosos, hipócritas, pero somos igual a ellos. Dios, perdónanos. Y hoy te damos gracias por lo que nos das, por un pedazo de pan, por la comida, por la mesa, por la familia, por lo poco o lo mucho, porque no es poco o mucho, es lo que tú das. Y gracias, Señor, gracias por las tribulaciones, porque exhiben nuestro corazón y nos acercan a ti. Y gracias, Señor, porque tú nos dejaste ejemplo, aún en el desierto y aún en medio del hambre. Dios estaba contigo y está con nosotros. Aún en el desierto, en medio de bestias, en medio de fieras, en medio de peligros, tú dijiste: mi vida no depende de lo que coma, depende de la voluntad de mi Padre, depende de su palabra. Y de la misma manera mi vida y nuestras vidas dependen de esto, de tu palabra, Dios, y de tu voluntad. Y hasta el día de hoy podemos decir, como dijo aquel hombre: no hay justo desamparado. Y aún a pesar de nuestros errores, a pesar de tanta maldad y tanto pecado, de una o de otra manera nos acercas el pan. Te pido que nos bendigas, te pido que nos llenes con tu espíritu, te pido que a todos nos des cada día más abundancia, Señor, en el trabajo, en nuestra vida física, en nuestra salud. Pero sobre todo, queremos ser ricos espiritualmente. Queremos ir por el mundo, por la calle, siendo pregoneros de buenas noticias, de que Dios se acercó al pecador para perdonarlo, tan solo como un regalo, si el pecador abre su corazón a Jesucristo, si el pecador abraza a Jesucristo como su Salvador, creyendo que pagó por sus pecados en la cruz y que se levantó de entre los muertos para dar vida eterna. Y predicar las buenas noticias significa una batalla y significa momentos de pruebas y significan diferentes etapas en nuestra vida, pero significa ver la gloria de Dios en el mundo de los vivientes. Significa poder comprobar que el poder de Dios nos será suministrado en cada momento, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes, y cuando estamos más cerca, más humillados, más cerca del piso, tú dijiste: en esos momentos tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y que no importa que seamos jóvenes o que seamos ancianos, tú aumentas las fuerzas, nuestras fuerzas como las del búfalo, de manera que podremos volar por encima de las tormentas y podremos decir que nuestro Dios es fuerte. Te doy gracias, Dios, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Te pido que bendigas a tu iglesia. Bendícenos, Dios, bendice a tu iglesia y sigue añadiendo almas. Bendice este país, derrama tu gracia y abre nuestros labios para predicar el Evangelio. Que cada mensaje, que cada sermón pueda llegar a muchas personas y que el poder del Evangelio se manifieste, quebrantando los corazones y trayendo salvación. Sigue abriéndonos puertas. Bendice a tu pueblo Israel y sigue santificando a tu iglesia. Santifica nuestras vidas. Rompe, quebranta todas las artimañas, las mentiras
los métodos de engaño y de ataque del diablo contra nosotros. Destruye el temor, destruye la amargura y trae libertad a nuestras vidas. Te pedimos por los hermanos, te pedimos, Dios, por los pastores que puedan estar en una cama, en un hospital. Envía tu palabra y sánalos. Levántalos, mi Dios. Cuida de sus familias y sigue haciendo tu obra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas ahí en casa. Les recordamos, domingo 11 de la mañana, ahí en casa o en la iglesia. Y si pueden, compartan el mensaje, denle like, mándenlo por sus redes sociales y hagan obra de evangelistas. Que el Señor les bendiga y que les siga dando paz. Shalom.